Futuros colegas, ¿cómo están? Aquí estoy de vuelta, Constantino Hedge. Vamos a arrancar trabajando directamente sobre Microsoft Project. Y lo primero que podemos ver cuando abrimos el sistema es que es muy similar a Microsoft Excel o una planilla de cálculos. Es para un uso parecido, pero no el mismo. Así que, ya que estoy mencionando este otro sistema y trabajamos en ese, en el cómputo y el presupuesto, vamos a remitirnos a esa misma planilla para continuar trabajando y desagregando la lista que ya tenemos. ¿Dónde nos vamos a enfocar de ahora en adelante? Nos vamos a enfocar en trabajar con el cómputo y el presupuesto. A ese cómputo y el presupuesto tenemos que desagregarlo y empezar a calcular los tiempos de duración que recién coloreé en verde, en amarillo pensar cuáles son las tareas predecesoras, cuáles son las tareas que tengo que tener listas para iniciar y después cuáles son las tareas sucesoras que le puse en naranja. Esto sí o sí lo tenemos que empezar a pensar para determinar es la interrelación entre tareas y tareas. Cuál tengo que tener lista, cuál sigue. Este es un proceso que las primeras veces es un poco agotador porque tengo que pensar en todas las líneas de tiempo al mismo tiempo, valga la redundancia. Bueno, una vez que desglosamos, que ya explicamos el proceso de desglosamiento, por ejemplo, si nosotros tenemos en un rubro estructura, en el ítem columna de hormigón armado, desglosarlo sería algo así como la columna, de ahora en adelante no es el ítem columna, sino que es, por un lado, el encofrado, otra tarea sería la armadura, otra tarea sería el montaje de la armadura, otra tarea sería el llenado y por último el desencofrado 28 días después, o bueno, los días que tenga que ser. Esa es como se transforman los ítems en tareas y actividades. Bueno, una vez que ya desglosamos un poco, tenemos que irnos a pensar cómo calculamos las duraciones, que era esta columna en verde. Estas duraciones, tomemos como por ejemplo mampostería de ladrillo cerámico de 18 y nos vamos a la planilla que dio la cátedra que está en nuestro muro, y en el ítem mampostería colocamos el cómputo. En este caso son 260 metros cuadrados. Vamos a observar cómo en ese cómputo los recursos mínimos me figuran un oficial, un ayudante y me sale la duración en días. Tengo la duración en horas, en jornales, en horas y después la tengo en jornales laborales. Bueno, tengo que emparentar esos dos números y hacer porque el trabajo no se hace con la misma eficiencia para oficiales, para ayudantes y en cada tarea es distinto. Lo que tengo que hacer es trabajar de tal manera que los dos tengan sea muy parecido la cantidad de días y tengo que tomar el mayor. Y además tengo que empezar a pensar ya en base al espacio físico y la gente que puede entrar y lo que hemos visto antes, que si es recurso fijo o si es tiempo fijo, todas esas son las variables que juegan acá. Bueno, en base a eso vamos a cambiar la cantidad de personal, como lo pensamos, y ese es el número que me va a dar la duración de esa tarea. Esos números tengo que empezar a manejarlos. Bueno, fíjense, acá ya hice una planilla un poco más extensa de cómo, con todas las interrelaciones, y esa planilla es la que me va a servir para el cálculo, para cargar los datos en Microsoft Project, teniendo en cuenta que además voy a pensar cómo van a ser las relaciones de dependencia entre unas y otras, cosa que vimos en el teórico anterior. Bueno, una vez que entendimos que hay tipos de delimitaciones que además hablan de fin-comienzo, fin-fin, comienzo-comienzo y comienzo-fin, y hay distintos tipos de asignación de cómo voy a asignar a unas cosas, como por ejemplo podría ser un hito, que es una compra, es una llamada telefónica. Una vez que tenemos todo esto definido, todas las relaciones de dependencia, lo que vamos a hacer es seleccionar las rubros y tareas
y lo vamos a copiar a Microsoft Project. De esta manera, fíjense, es una operación bastante simple, pero fíjense cómo al costado no nos viene separado lo que habíamos puesto en negrita en Excel. Por eso es que solamente podemos copiar tareas. Y una vez que estamos acá, vamos a ir a el proyecto, vamos a ir a información del proyecto y vamos a determinar la fecha de inicio del mismo. Fíjense cómo automáticamente se modifica la fecha, las barras, y se corrieron. Bueno, hay una cuestión que no podemos tocar sí o sí, es que son las fechas de inicio y las fechas de final de tareas. Si las tocamos, las vamos a dejar estáticas y le vamos a quitar la capacidad de que se acomoden, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que no las toquen. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tabular y separar lo que son los rubros de las tareas. Para esto es muy simple. Selecciono abajo del rubro todo lo que está abajo y tabulo con la flecha verde hacia la derecha. Y así, uno por uno, todos los rubros tengo que organizarme para que queden distintos. Fíjense que inclusive en la barra de tareas al costado se modifica. Es un segmento negro, mientras que las otras son barritas de tiempo azules. Bueno, esto lo tenemos que hacer en todos los rubros y en todas las tareas. ¿Qué pasa si de repente nos equivocamos, seleccionamos de más? Bueno, es muy simple. Volvemos, seleccionamos de nuevo y asignamos, fíjense, la flechita hacia la izquierda, ¿sí? Y volvemos hacia atrás, o sea, destabulamos. Bien. Esto, recuerden, es una tarea mecánica. Tenemos que hacerlo en todos los rubros, en todas las tareas, tenemos que quedar organizados. Una vez que terminamos con esto, que sí o sí tenemos que ponerlo en forma manual, es las duraciones, que ya las habíamos calculado. Y recuerdan que habíamos pasado una planilla Excel, la teníamos en color verde. Si recuerdan que vinimos de la planilla Excel que dio la cátedra de tiempos normalizados y después nosotros hicimos una planilla de planificación. Bueno, de ahí sacamos esa información, pero no podemos copiar y pegar. Tenemos que cargarlo también uno por uno. Vuelvo a recordar que esto es una tarea muy compleja, donde por primera vez estamos viendo todas las líneas de tiempo en simultáneo y la interrelación entre todas las tareas, con lo cual se hace realmente complejo las primeras veces. Después uno se va poniendo, va tomando más experiencia, pero es una tarea ardua de mucho pensamiento. Bien. Bueno, vamos a cargar las duraciones. Fíjense que vino todo por defecto un día y encima uno de pregunta. Eso significa que es por defecto. Esta información la sacamos de la planilla de planificación y empezamos a pasar las duraciones de cada uno. Si nosotros ponemos un número, simplemente significa en días. Vamos cargando de las distintas tareas. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos una tarea que no es un día, que es horas? ¿Qué tenemos que hacer? Ponemos H. Entonces se nos va a poner el número que le pongamos y en horas. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros cargamos hitos? Hitos tenemos que ponerle duración 0. Entonces un hito sería una llamada de teléfono, por ejemplo. Podría ser las compras. Las compras podrían ser hitos, porque yo ya hice el proceso de pedido de presupuesto. Bueno, ¿con qué vamos a seguir? Tenemos que seguir con las tareas predecesoras. Y exactamente acá es el mismo proceso mecánico que hicimos con las duraciones. Tenemos que cargar una
por una. Tareas predecesoras, que sacaremos la información de la planilla que hicimos previamente. Por una cuestión de tiempo voy a abrir un archivo en donde yo ya cargué absolutamente todo para que veamos cómo se empieza a relacionar esto. Bien, fíjense que nosotros a nuestra derecha vemos las barras de tiempo, cómo ya tomaron su real magnitud y cómo tomaron todas sus relaciones, ¿sí? Donde pusimos además el tipo de delimitaciones. ¿Qué pasa si nosotros queremos insertar una tarea? Simplemente me paro en el casillero y pongo la tecla insert o me voy a tareas y insertar y se insertan, y fíjense cómo automáticamente se modifican en el sistema las interrelaciones entre las tareas, o sea, todo lo que está abajo se actualiza, ¿sí? Y cambia. Esta es la diferencia, a ver, yo diría fundamental, que hace el motor de Microsoft Project, que no es una planilla de cálculo, porque si nosotros insertamos algo en Excel tenemos que ir y verificar una por una. Bueno, detengámonos un poquito en la carga de las tareas predecesoras. ¿Qué es lo que vamos a enfocarnos? Vamos a enfocarnos en el tipo de delimitación, ¿sí? Que tenemos fin comienzo, fin comienzo comienzo, la cantidad de días. Entonces, por ejemplo, si vamos a lo que es la compra de aberturas y pusimos 9 fin comienzo más 2, esto significa que en relación a tarea 9, que es el pedido de presupuestos, nos vamos a tomar 2 días. O sea, nosotros vamos a hacer la compra, vamos a tomarnos 2 días para analizarlo, vamos a hacer el pedido de presupuesto, vamos a tomarnos 2 días y después vamos a ejecutar la compra. Bien, ¿qué pasa si yo puedo tener más de 2 tareas que requieran tener finalizada para iniciar otra tarea? Por supuesto que sí. Es el ejemplo, por ejemplo, ya que veníamos hablando de las columnas de hormigón. Yo para empezar y hormigonar las columnas de hormigón tengo que tener listo el encofrado y tengo que tener terminadas las armaduras. O sea, hay 2 tareas que involucran tener listas para iniciar una tarea. O sea, puede haber inclusive más de 2 tareas, puede haber 3, 4, 5. Eso lo determinaré. Bien, veamos otro tipo de delimitación. Fin. Por ejemplo, yo quiero terminar 2 tareas al mismo tiempo. Y un ejemplo a lo mejor podría ser la mampostería. Yo quiero terminar al mismo tiempo lo que es mampostería de ladrillos de 20 y mampostería de ladrillos de 15. Otro tipo de limitación sería asignar que yo quiero darles días después. Entonces un ejemplo sería desencofrar. Yo quiero desencofrar después, 21 días después que hormigoné. Entonces sería el número de referencia de tarea, fin comienzo más 21. ¿Qué nos queda a partir de ahora? Nos queda las tareas sucesoras. Las tareas, colocar las tareas predecesoras y las sucesoras, a diferencia de colocar las duraciones, que es un proceso mecánico, es un proceso de mucho pensamiento. Y por último, el último dato que vamos a cargar son costos. Esto es muy simple. En el cuadrito superior izquierdo hago clic derecho del mouse y ahí se pone la planilla de costos. Y acá el número que vamos a ingresar es el número que tenemos en el presupuesto. Si lo tenemos desglosado por materiales y mano de obra, nos va a ser mucho más simple. Si no lo tenemos desglosado, bueno, no podré asignar los hitos de compra y tendré que ponerlo en forma conjunta. Entonces aquí cargaremos en la columna que dice costo total el número, y por último le asignaremos en la acumulación si lo pagaremos al comienzo, en prorrateo o al final de cada una de las tareas, y esto dependerá de la metodología de contratación, la forma de contratación. La carga de los costos me permitirá pedirle al sistema una planilla de flujo de caja que me va a hacer cómo iré erogando a lo largo del tiempo. Una vez que terminamos la carga de datos, es donde yo puedo empezar a pedirle al sistema distintas formas de visualización.
lo que estamos viendo ahora es un Gantt común y corriente, un diagrama de Gantt. ¿Qué pasa si yo quiero ver el camino crítico, que es donde me muestra las barras en rojo? Yo tengo que ir a vistas, voy a más vistas y ahí voy y le pido Gantt detallado. Gantt detallado me muestra las barras en rojo, que es el camino crítico, que son aquellas tareas que inciden directamente en el plazo de obra. ¿Esto qué significa? Que en el caso que yo quiera cortar el plazo, las que tengo que empezar a modificar son las tareas críticas. Recuerden que estábamos recién en costos. ¿Qué pasa si yo quiero volver a la entrada? Voy al cuadradito superior izquierdo y le digo entrada, y entonces me sale de la planilla de ingreso de costos. Bueno, esto es para cargar datos, la forma que y las distintas visualizaciones o las más usadas que vamos a pedir. De ahora en adelante nosotros le vamos a pedir al sistema que nos brinde información más que carga de datos. Es como si tuviéramos un bin, generamos el modelo y ahora a nuestros sistemas le decimos empezar a dibujar plantas, cortes y vistas, y el sistema nos empieza a brindar la información que vamos a usar a lo largo del proceso de obra. Bueno, acá es lo mismo, solo que en vez de ser documentación gráfica, es una documentación gráfica referida a la ejecución de la obra, pero no referida a los planos, sino a un plan de avance, a la interrelación entre todas las tareas y actividades que voy a ir haciendo a lo largo del tiempo. Esto acá termina a modo general la carga de datos. Ahora vamos a trabajar sobre el pedido de información en un nuevo tutorial. Muchas gracias.